Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Estamos alegres de tenerles con nosotros. Qué bueno tener a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Jimmy Dupree, el Dr. Dupree, debo decir. Y qué bueno tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Yo quiero hacer una pregunta acá. Tratamos ayer, y si estuvieron con nosotros van a recordar lo que mencionamos sobre David y los terribles pecados que él cometió. Cometió el pecado de adulterio, de asesinato a sangre fría. Y estaba yo hablando de eso recientemente con un hombre que ha construido de las iglesias más grandes en su estado. Y antes de que el Señor le salvase, él mató a una mujer y ella le estaba rogando que no la matase. Él necesitaba dinero para comprar drogas. ¿Cómo vive una persona con eso? Y esa alma, ella tal vez era salva, tal vez no. Espero que haya sido así, pero tal vez no lo era. Pero aún así Dios lo ha usado para tocar a mucha gente, todo un estado para la causa de Cristo. Bien, volviendo a David. Si David hubiese muerto antes de... ¿Cómo se llamó el profeta que lo vino a visitar? Natán llegó a él. ¿Hubiese él muerto salvo o perdido? Bueno, una vez más, si leemos el texto, Natán, cuando él llegó a David, dijo, Dios ya te ha perdonado. Así es. Aún antes de él, tú eres ese hombre. Sí. Así que todo este proceso es continuo en el corazón del hombre, hermano Suagra, aún más que en la expresión exterior. Miren, un reconocimiento del pecado que David, creo que es en el Salmo 32, David dijo, mientras callé, era como que Dios estaba quebrantando mis huesos, y lo estoy parafraseando. David tenía en su mente, en su corazón, él ya había llegado a un reconocimiento de su fracaso ante Dios antes de que Natán llegara y le diera la noticia, pero aún así es algo que el arrepentimiento del corazón es algo que cuando quiera que hubiera sucedido, que Dios aceptó. Él rápidamente se puso de acuerdo con Natán, Así ¿verdad? es. Que significa que su corazón ya estaba ahí. Sí, él no discutió, simplemente es una declaración. Cuando Natán llega a él dice, Dios ya te ha perdonado, por lo menos Dios te ha perdonado. Y eso indicaría para mí que antes de ese evento, que David ya se había arreglado, pero ahora, miren qué pasa con eso. Y el día de hoy tuvimos una gran discusión sobre confesar el pecado. Sí, absolutamente, porque en nuestro entendimiento de la confesión y de traérselo al Padre, hermano Swagger, hay una limpieza. Hay un fin de un evento. Y con Natán, cuando Natán vino a David y le señaló lo que todo mundo ya sabía, para David fue una oportunidad de dejarlo, de ir más allá de... Pásale esa Biblia, por favor. ¿Del expositor? Sí. Gracias. Yo quiero que leamos algo acá. Quiero que leamos el Salmo 51. Muy bien. Junto a las notas. No sé si lo voy a leer todo, pero adelante, creo que es la página 921. Estoy con usted. El versículo 1. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Este es un salmo de David escrito cuando Natán el profeta vino a él después de el pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. Este salmo fue dado por el Espíritu Santo a David cuando su corazón quebrantado y arrepentido por su pecado en contra de Dios. Él suplicó perdón a través de la sangre expiatoria del Cordero de Dios presentada en Éxodos capítulo 12. Por lo tanto, no solamente se le proveyó un vehículo de expresión en arrepentimiento y fe, sino que él también fue usado como un canal de comunicación profética.
David en su pecado, arrepentimiento y restauración es una prefigura de Israel, ya que cuando él abandonó la ley y fue culpable de adulterio y asesinato, así también Israel despreció el pacto y se tornó a idolatría, adulterio espiritual y asesinó al Mesías. El alcance y la estructura de este salmo va más allá de David. Ello predice la futura confesión y perdón de Israel en el día de la segunda venida del Mesías, cuando lo mirarán a él, quienes ellos traspasaron, afligidos y llorarán. Esto también presenta una representación de la vida y obra intercesora de Cristo a favor de su pueblo. Aunque David oró esta oración, el Hijo de David haría el pecado de David y el nuestro suyo, y a través de él oraría eso que se tendría que decir. Esto significa que esta es la oración de arrepentimiento más genuina jamás orada, porque simboliza la obra intercesora del Hijo de David. Trató con el pecado de David, trató con el pecado de Israel y trató con la obra intercesora de Cristo a favor nuestra. Y eso es poderoso, muy poderoso. Adelante, Lauren. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El problema del hombre es el pecado y el hombre debe admitirlo. El único remedio para el pecado es Jesucristo y el crucificado. A lo que David en esencia apeló, la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El reconocimiento de los versículos 3 y 4 es la condición de perdón divino. Todo pecado en esencia se comete ante Dios. Por eso Dios exige que la transgresión sea reconocida poniendo la culpa donde pertenece en la persona que lo lleva a cabo. Él de hecho no puede y no perdonará pecado que no sea reconocido y por el cual no se tome o acepte responsabilidad. Ahora, ¿qué tal la doctrina de que nunca tienen que confesar sus pecados? Eso es algo muy grande en la revolución de la gracia. Es lo que ellos están enseñando y es horrible ese error. Eso está dañando a la gente. Pero ¿es así que Dios no va a perdonar un pecado que no es reconocido y por el que no se acepta responsabilidad? Una vez más, la idea del perdón de pecados, 1 de Juan 1:9, hay un sentido en el que hay una limpieza del pecado a un pecado que no reconocemos o sabemos. Eso es distinto. Sí, solo estaba aclarando. 1 de Juan 1:9 es importante porque el limpiarnos o el vernos como perdonados, para hacerlo tiene que haber una confesión de pecado por encima del pecado que nosotros sabemos. Cuando uno dice eso, ¿estamos diciendo que una persona que no confiesa su pecado no irá al cielo? Bueno, si esa persona, que el Espíritu Santo le está convenciendo de ese pecado. Y bueno, ellos no, bueno, estamos diciendo que están perdidos como resultado de no confesar su pecado. Bueno, yo diría que no están bajo el favor de Dios. Si están viviendo en pecado no confesado y lo saben, y no tratan con ese pecado y no tienen el favor de Dios, no diría que han perdido su salvación. Creo que es correcto. Hemos hablado de esto ya antes. Es un lugar muy peligroso. Sí. Un lugar donde Vivir uno allí, no quiere estar ahí sin confesar el pecado, porque una vez más, la degradación de la fe es lo que Satanás realmente quiere. Y el endurecimiento del corazón que no admite, como usted ha dicho en sus notas aquí, que no reconoce ni admite que Dios ve lo que estoy haciendo como impío y algo malo. El versículo 4 acá nos dice exactamente qué es el pecado. Bueno, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mientras los pecados de David fueron contra Betsabé, su marido Urías y todo Israel, todavía la dirección final del pecado, perfeccionado por Satanás, es siempre contra Dios. Todo pecado es un desvío de los caminos de Dios al camino del hombre. David dice que Dios siempre es justo en toda acción que él toma y su juicio siempre es perfecto. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Inequivocadamente este versículo declara el hecho del pecado original.
Este pasaje declara que todos nacen en pecado y como resultado de la caída de Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán, como la cabeza federal de la cabeza humana, falla, quiere decir que toda la humanidad falló. Quiere decir que todos los que nacieron nacerían perdidos. Como resultado de eso, el segundo hombre, el último Adán, el Señor Jesucristo, tuvo que llegar a este mundo y de hecho Dios se encarnó para deshacer lo que el Adán original hizo. Y él tendría que guardar la ley de Dios perfectamente, lo que lo hizo todo como nuestro sustituto y pagó la penalidad de la terrible deuda del pecado debida por toda la humanidad, ya que todos habían quebrantado la ley y él lo hizo entregándose en la cruz del Calvario. Para librarse del juicio del pecado original, el hombre debe de nacer de nuevo. Lo que sucede cuando el pecador cree y expresa fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El hombre solo puede tratar con lo externo, y aún así no muy bien. Solo Dios puede tratar con la parte interior del hombre, que es la fuente del pecado, lo cual habla del corazón. En otras palabras, el corazón tiene que ser cambiado, lo que solo el Señor puede hacer. Y aquí se nos terminó el tiempo. Sigo diciendo esto todos los días y yo quiero que lo hagan, por favor. Inviten a sus amigos a sintonizar esta programación, esta cadena. Será tremendamente de bendición para ellos y también para ustedes. Algunos ya lo están haciendo y estamos muy agradecidos por eso, ¿no? Me alegra tanto cuando recibimos cartas o correspondencias que dicen, hermano Swaggart, estoy ayudando a tal o invitando a tal y tal persona. Eso lo apreciamos mucho. Tenemos que ir a la pausa, pero solamente estaremos en una pausa por poco tiempo. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Vamos a continuar. No, Gabriel. Lauren, por favor. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El hombre solo puede tratar con lo externo, y aún así no muy bien, pero solo Dios puede tratar con lo interior del hombre, que es la fuente del pecado. Y esto se refiere al corazón. Es decir, el corazón tiene que ser cambiado, lo que solo el Señor puede hacer. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La petición purifícame con hisopo expresa una figura retórica. Purifícame con la sangre que en aquella noche en Egipto fue rociada sobre los postes y el dintel con hisopo. Éxodos 12, 13 y 22 presenta la dependencia de David en la sangre del cordero. David no tenía recurso en la ley, así como nadie tiene recurso en la ley. La ley solo puede condenar. Todo el recurso se encuentra exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, de la cual el cordero inmolado y la sangre en los postes, en las puertas de Egipto, eran un símbolo. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El perdón del pasado nunca agota la plenitud del perdón. Hay provisión para el futuro. La expresión los huesos que has abatido representa una figura retórica, queriendo decir que la persona no puede avanzar hasta que arregla las cosas con Dios. Es como si la pierna de un hombre está fracturada y no puede caminar. El pecado no perdonado inmoviliza el alma, lo mismo como un hueso fracturado inmoviliza el cuerpo. Y esto aquí es poderoso. Muy bien. El pecado inmoviliza el alma, así como un hueso fracturado inmoviliza el cuerpo físico. En el libro de uno de los profetas daba la idea de que a Israel, de hecho, el Señor le fracturaba un hueso y lo enviaba al cautiverio con la intención de colocar ese hueso para traerlos de vuelta a él. Y la idea de ese hueso es que el doctor no puede sanar ese hueso fracturado, solamente puede colocar el hueso y el hueso naturalmente sana y se restaura. Y lo maravilloso de un hueso fracturado
es que una vez que es restaurado y sanado, de hecho es más fuerte en ese lugar donde Así fue es, fracturado así en el es. resto de las partes del hueso. Entonces, hablamos de la restauración y sanidad y estamos hablando de que el Señor arregla las cosas por nosotros. Muy bien, Lauren, continúa donde nos quedamos. Número 8. No, perdón, número 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El pecado no perdonado salta a la vista de Dios. Solo se puede detener cuando se van los pecados y esto solamente sucede cuando hay confesión y arrepentimiento genuino con la sangre de Jesucristo aplicada. Cuando esto sucede, las maldades son borradas como si nunca existieron. Esto es justificación por la fe. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El corazón de David era impuro. El pecado produce impureza en el corazón. La palabra crea es interesante. Significa que el viejo corazón está afectado por el pecado, está enfermo y no puede ser rescatado. Dios espiritualmente tiene que crear un corazón limpio. Maravilloso. También es imposible que cualquier individuo tenga un espíritu correcto si hay un pecado no confesado. Hermano Swagger, los versículos del 1 al 9 describen la limpieza, pero en el versículo 10, David comprendió completamente un pacto nuevo, Así una es, provisión así nueva es. que ni siquiera vemos explicada ni declarada en el antiguo pacto. Un poder de creación de Dios, la gracia de Dios. David básicamente está diciendo que no solo es suficiente ser perdonado. Mi corazón tiene que ser cambiado, si no va a haber otra vez Sabé, va a haber otro evento que va a suceder otra vez. Y David se dio cuenta de esto. Esto está mucho más avanzado del antiguo pacto. La mayoría de gente toma esto como que es normal en el nuevo pacto o en el antiguo, pero no lo era. Esto era una circunstancia muy inusual. Así Y es. usted puede ver a David otra vez avanzando por fe a un pacto que ni siquiera se había ofrecido a la humanidad aún. Por esto es, y el doctor Dupree lo mencionó, por eso es que él es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Él ve cosas acerca del plan de redención de Dios que ni siquiera existen en su día y él lo reclama. David debió haber sido apedreado. Así es. David debió haber sido eliminado. De acuerdo, De acuerdo a la ley. Y ese era el pacto bajo el que él estaba. Pero él se extiende en esto, y después me callo, pero él se extiende y no solo pide perdón, que no estaba disponible bajo la ley, pero también pide gracia para ser cambiado, que no está disponible bajo la ley. Y él se extiende a Dios por los dos. Pero está disponible bajo la gracia. Disponible bajo la gracia. Él no reconoce la ley en lo absoluto. Inicialmente, antes de que se diera la ley, tratando con la sangre en la puerta, eso fue antes de que se diera la ley en el Sinaí. Sí. Él está reclamando el pacto abrahámico y ahora, como ya dijiste, esto representa hermosamente Correcto. el nuevo pacto que Sí. está por venir. Él está lidiando. Dios tuvo Sí. que mostrarle eso. Correcto. Esa es la hermosura. Muy bien. Vamos a ver qué piensan de lo siguiente. Cuando el creyente peca y va ante Dios por gracia y perdón, el Señor hace intercesión por nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace Él? Él realmente no hace nada. Correcto. Si tuviese que hacer algo, quiere decir que el Calvario no lo cubrió todo. Exacto. Así que esta oración en particular acá es una imagen de Cristo intercediendo por nosotros. Hermano Swagger, el escritor de Hebreos dijo, Dios viviendo hacer siempre para intercesión. interceder por ellos. Y la clave aquí es que vive para siempre. Jesús declaró a Juan, yo soy el que estaba muerto y estoy vivo y vivo para siempre jamás. Solo el hecho de que Él está Ahí vivo. está. Así Solo es. Así el es. hecho de que Él está vivo Eso hace intercesión. es intercesión para usted y para Él mí. no tiene que decir, Señor, John acaba de hacer Bien algo dicho. que no debió de haber hecho. No. Exactamente. No tiene que hacer No. eso. Él vive para siempre. Él vive para Solamente siempre. porque Él vive Sí. lo garantiza. Sí. Él es el nuevo pacto. Sí, porque su muerte y su resurrección ya había establecido el perdón para toda Sí. persona que mantuviera su fe en Él. Él no Así es. tiene que vivir la cruz otra vez. Él no tiene que clamarle a Dios a nuestro favor. Su existencia es nuestra mediación entre nosotros mismos y Dios. Él es el único mediador
y solo por el hecho de que Él está vivo sentado en el trono, Lo hace. garantiza Así es. que mi intercesión o que su intercesión a mi favor Así es. suficiente para que yo esté seguro de que los pecados son perdonados y olvidados y eliminados. Amén. Muy bien. Vamos a continuar donde nos quedamos. No El me, 11. versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si el pecado no es confesado, la rebelión continúa, Dios eventualmente desechará al individuo de su presencia y también quitará el Espíritu Santo de la persona. Esto rechaza la doctrina de la seguridad eterna incondicional. Estas notas son muy fuertes. ¿Quieren comentar ustedes? Bueno, yo siento que si uno continuamente ignora la convicción del Espíritu Santo, con el tiempo es el lugar en donde uno va a terminar. Uno va a hacer, como usted dijo, si la rebelión continúa y persiste. No creo que el pecado no confesado sea algo que va a hacer que uno pierda la salvación, pero con el tiempo es un lugar muy peligroso. No es algo que, miren, esa cauterización del corazón y el endurecimiento del corazón es algo que uno no quiere tener. Así que creo que con el tiempo el Señor va a desecharnos de su presencia. Y eso es el dolor del pecado, hermano Swagger. Eso es lo que el pecado hizo originalmente al hombre. Y si el pecado se mantiene y el pecado original, el rechazo de lo que Cristo ha hecho, viene y sucede en el corazón del individuo, no habrá otra opción para Dios más que desecharlo de su presencia. David está tan enfocado en estar en la presencia de Dios, quiere asegurarse de que esto no suceda. Él tal vez no tenía los beneficios del nuevo pacto como usted y como yo, pero David entendía la presencia del Espíritu, aun si no fuese interna en él, era externa. Y como dijo el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo. Así que la gente del Antiguo Testamento podía sentir la presencia del Espíritu, aun si no estaba morando dentro de ellos bajo los términos del Antiguo Pacto. Aún Saúl se benefició cuando David tocaba el arpa para calmarlo de los espíritus demoníacos. Así que se podía sentir. Se puede ver en el Antiguo Testamento la presencia de Dios que estaba entre ellos. Sí. No tenían, como ya dijiste, la presencia interna que nos liberta de la atadura y el poder del pecado, como lo tenemos el día de hoy en Cristo. Pero que una persona sea echada de la presencia de Dios, eso es algo horrible, casi es algo físico, es espiritual, pero ¿Se sintió David de esa manera antes de que llegara el profeta Natán? sí, yo creo que sí. Sí. Tuvo que haberse sentido terrible. Sí, claro que sí. Piénselo, él tuvo que Sí. haberse sentido, estuvo Sí. abrumado del dolor. Cuando se lee el Salmo 51, puede notar que él llevaba una carga pesada. Cuando el profeta Natán trató con él fue libertado. Sí. Y él dijo, Señor, lo que quieras hacer. El Salmo 32, si me lo permiten, en el Salmo 32:2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Eso fue antes del arrepentimiento. Sí, Amén. sí, así es. Adelante. Bueno, no podemos continuar, ya se nos terminó el tiempo otra vez. Y el Salmo 51 para mí es el salmo más bello en toda la palabra de Dios. Y oro pues que haya sido de bendición para ustedes. No lo pudimos leer todo, pero sí una buena parte. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue un placer tenerles. Cuéntenle a sus amigos sobre un estudio en la palabra. Será de bendición para ellos y para usted también. Una vez más, no se pierda ninguna de las programaciones. Gracias. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.